Pues bueno, vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo acerca de la responsabilidad de los creyentes, la responsabilidad que el creyente tiene en la iglesia. Hemos estado ya, esta es la tercera conferencia y hemos hablado, solamente por mencionarlo, si tú no has escuchado estas conferencias, yo te sugiero que las busques en las redes sociales. La responsabilidad de congregarse fielmente, vimos también la responsabilidad de servir según los dones recibidos. Vimos también la responsabilidad de mantener la unidad y la responsabilidad de someterse al liderazgo espiritual. Hoy quiero abundar sobre el punto número 6, que es la responsabilidad de vivir en santidad. Y aquí vamos a partir. Ayúdenme un poquito arreglando el audio, lo siento muy encajonado. Si le puedes poner un poco de agudos, por favor, un poco de agudo. Tal vez si los medios están muy altos, bájalos un poquito, por favor, para que se escuche más la voz. Y ya ahorita que así está excelente, está un poquito todavía encajonadito, bájale un poquito a medios, sí, ok. Y ya no me lo muevan, por favor, bájale un poco de ganancia también nada más. Sí, ok, ahí está. Y ya ahí al volumen, súbele un poquito. Gracias, ándale, ahí está bien. Ya no me lo muevan para que yo pueda ya no distraerme. Gracias. Entonces, iglesia, la responsabilidad de vivir en santidad. Y solamente mencionó un poco la vez pasada, la conducta del creyente afecta a todo. La conducta que cada uno de nosotros tenemos dentro y fuera de la iglesia afecta el crecimiento de una iglesia. Nos afecta. Mencionaba en las predicaciones anteriores y en algunos temas que hemos hablado que Satanás espiritualmente siempre utiliza derechos legales. Se le llama derechos legales porque es el derecho que él, conforme a la misma palabra, él no actúa fuera de la palabra, él está sometido a la palabra de Dios y utiliza lo que llamamos derecho legal para afligir la vida de un creyente. Por ejemplo, si un creyente está en un pecado sexual o abre una puerta hacia una cuestión, por ejemplo, que a algún cristiano se le ocurra que le lean las cartas del tarot, imagínese usted, el enemigo tiene un derecho legal para afligir y traer maldición sobre esa vida, porque abrió una puerta. Y entonces el enemigo reclama algo que el mismo creyente le abrió. Entonces, qué importante es entender que el Señor nos ha llamado a una vida de santidad. Uno, porque quiere protegernos, resguardarnos. Y dos, porque es el testimonio. Lo vamos a ir analizando ahorita en el desarrollo del tema. Pero quiero empezar con 1 de Pedro 1:15. ¿Tiene feedback? 1 de Pedro 1:15. Hay que quitarle estas resonancias, por favor. Tiene que ver con la ganancia ahí, por favor, o las frecuencias, si me ayudan. Frecuencias, si me ayudan. 1 de Pedro 1:15. Dice la escritura, si no va a cambiar de micro, conéctenme por favor, para que ya no le sufras. Sí. Ok, les paso para que me lo puedan arreglar.
sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Entonces la palabra en este pasaje es muy clara. Entonces la santidad no es una opción para el cristiano, es un mandato de Dios. La salvación es por gracia, amén. Pero el creyente tiene la responsabilidad de responder a esta gracia viviendo una vida apartada para Dios. Entonces, este pasaje nos invita a que debemos reflejar su carácter. La santidad de Dios, la pureza de Dios es parte de su carácter y nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Ser puros, ser santos, es parte de desarrollar carácter. La santidad significa ser apartado para Dios, pero también significa vivir conforme a su voluntad. Por eso estamos aquí, nos reunimos para escuchar el consejo de su palabra y para alinearnos a lo que la palabra dice. Cuando tú te alineas a la palabra, estás no solamente limpiándote por el poder de la palabra, sino estás agradando a Dios. Te estás apartando de lo que es tu voluntad o lo que el mundo ofrece para empezar a alinearte a la voluntad de Dios. Y todos, dice la palabra de Dios, la flor se marchita, ¿verdad? Y se seca, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios quiere que nosotros seamos un testimonio de un reflejo de su carácter, amén. No se limita a ciertos momentos espirituales la vida cristiana, sino quiere que se refleje en toda nuestra manera de vivir. Algunas personas me han preguntado, pastor, ¿se puede ser político y cristiano? La respuesta es sí, porque si eres cristiano, aún en la política, que todos sabemos que está lleno de corrupción y de suciedad, tú puedes ser un testimonio en ese lugar si tú permaneces reflejando el carácter de Dios. Entonces hay personas cristianos que van a decir, pastor, es que en la iglesia es otra cosa y aquí en el trabajo es otra cosa distinta. No, espérame, no podemos tener dos estilos de vida. Somos llamados a ser íntegros. Integridad significa completos, completos donde quiera que tú te pares. Tenemos que brillar. Entonces, cada uno de nosotros diariamente tenemos que hacernos una pregunta: ¿mi conducta está reflejando el carácter santo de Dios? ¿Estoy siendo santo en mi trabajo? No, pastor, pero es que si no le entramos al moche, el que no tranza no avanza, y dice hasta piensas que lo dice la Biblia. No es así. Dios quiere que reflejemos ese carácter. La santidad requiere una intención radical de separarnos del pecado, porque justo fue el pecado el que trajo condenación a nuestras vidas. Justo fue el pecado el que nos separó de Dios. Justo es el pecado el que nos destruye. Entonces la santidad es esa intención, esa resolución de que yo me quiero separar del pecado. ¿Es nuestra lucha diaria, sí o no? Es nuestra lucha diaria de todos nosotros. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces nosotros tenemos promesas grandes de Dios. Y si tenemos grandes promesas, entonces debemos de limpiarnos diariamente de toda contaminación de carne y de espíritu. Y debemos perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. El que esté limpio, dice la Escritura, que límpiese más. Eso dice la palabra de Dios. Así es que la santidad implica abandonar prácticas, pensamientos y actitudes que me llevan
a pecar o que contaminan mi espíritu, mi alma, mi ser. No basta con evitar pecados visibles. También debemos cuidar nuestro corazón, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, no, pues es que yo no tengo relaciones sexuales, pero estás viendo pornografía, pero estás teniendo pensamientos donde te estás imaginando a personas que no son tu esposa o tu esposo o los jóvenes, y estás empezando a tener fantasías en tu mente. Y ahí es donde tu corazón y tu espíritu se empieza a contaminar. Y me estoy yendo a este tipo de extremos, pero también cuando tenemos un mal pensamiento hacia alguien, nos estamos ensuciando. Cuando estamos criticando, a lo mejor no lo decimos, pero dentro de ti estás empezando a tener un malestar y a criticar y a juzgar mal dentro a una persona. La Biblia dice que Jesús sabía lo que cavilaban o lo que pensaban dentro de sí los fariseos. Y muchas veces Jesús, aunque los fariseos no expresaron los malas intenciones y pensamientos que tenían, Jesús dio respuestas visibles, orales, a lo que ellos estaban pensando en su interior. De modo que Jesús estaba mostrando ahí que había contaminación en su corazón. Así es que nosotros tenemos que estar purificados, limpiados en todo nuestro ser interior. Y tú y yo no podemos hacernos de la vista gorda si hay cosas profundas en nuestro corazón. Porque Dios conoce nuestros corazones, estamos desnudos ante Dios. Él ve lo que hay dentro de nuestro corazón y Él quiere que nos limpiemos. Él tiene la provisión para limpiarnos, amén. ¿Se acuerda usted cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos? Era una enseñanza del servicio, pero hay también una enseñanza ahí de purificación. Pedro no permitía que Jesús le lavara. Señor, no voy a permitir que tú me laves los pies. Y Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte en mi reino. Ah, no, Señor, entonces lávame todo. A ver, Pedro, tú ya estás limpio. Lo único que necesitas es ¿qué? Lavar tus pies, que significa nuestro andar, nuestro caminar. Y eso es una revelación, una enseñanza espiritual. Ya estamos lavados, ya estamos salvos, pero necesitamos limpiar nuestro ¿qué? Nuestro caminar. Eso simboliza limpiar nuestros pies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestro andar diario nos podemos ¿qué? Ensuciar, así como ellos usaban, aunque se bañaban, usaban sandalias, pero caminaban dentro de las calles de polvo, de tierra, y se ensuciaban los pies. Así nosotros en nuestro andar cristiano debemos estar conscientes que necesitamos limpiarnos, porque estamos en nuestro andar diario. Y no nos debería sorprender que un cristiano necesite limpiarse, porque en nuestro andar necesitamos limpiarnos y Dios quiere que nosotros nos sigamos limpiando. Amén. Nuestro caminar. Qué importante es entender esto. Y como Jesús se lo dijo a Pedro, tú ya estás limpio, pero solamente es necesario que te laves ¿qué? Que te lave yo los pies. ¿Quién nos purifica, amados? Quiere decir que Cristo tiene aún la provisión. Él ya nos lavó completamente, pero Él puede limpiar nuestro andar diario. Así es que vivir en santidad es posible porque es Dios quien nos santifica. Hebreos 12:14 dice seguir la paz con todos, pero también dice que debemos seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, debemos seguir la santidad, y eso nos permite tener una revelación de Dios. Esto no solamente se refiere sin santidad nadie verá al Señor, al evento futuro cuando Cristo venga, se refiere a la revelación que cada día nosotros podemos tener de Jesús en nuestra vida. Cuando no estamos limpiándonos, se nos es difícil ver el obrar y la manifestación de Cristo en nuestra vida. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué ya no siento a Dios como antes? ¿Por qué ya no siento su presencia? ¿Por qué ya no lo veo? Porque no estás entendiendo
que tenemos que limpiarnos con Él, venir a Él. Y cuando tú vives en santidad, puedes ver su gloria, su presencia, su obrar, aún en medio de prueba y de dificultad. La santidad debe ser una búsqueda continua e intencional de la presencia de Dios. Debemos de buscarle en todo momento. La santidad es una responsabilidad personal. La santidad es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. No podemos culpar a nadie si no estamos viviendo en santidad. No podemos culpar a la iglesia, no podemos culpar a nuestra familia. No, somos responsables de vivir en santidad. Y debemos asumir esa responsabilidad. Por eso yo debo de examinar mi corazón. Examinarme. Y también hacer lo que el salmista escribía en el Salmo 139. Señor, examina mi corazón y mira dentro de mí si hay camino de perversión y guíame por el camino recto o por el camino eterno. Es decir, estar conscientes que aún ese escrutinio puede pasar desapercibido de nuestro propio autoanálisis. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Señor, purifica mis intenciones. Cuando tú eres honesto con Dios y le dices que te purifique, Él lo va a hacer. Y eso es algo hermoso. Romanos 6, 12, 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Tú y yo tenemos una lucha. El pecado quiere volver a gobernar nuestra vida. El pecado quiere volver a tomar el señorío de nuestra vida. Quiere reinar, quiere ejercer dominio. Pero la Biblia dice que no permitas que el pecado vuelva a reinar en tu cuerpo, sino tú y yo debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestra vida como sacrificio a Dios. Él es el que debe gobernar nuestra vida y es posible eso, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Amén. Ha recibido poder. Por eso Jesús no nos dejó solos, ni dijo, pues ay, ¿cómo le haces? En nuestras fuerzas no se puede, pero Dios nos ha provisto al Espíritu Santo. Entonces solamente a nosotros nos toca tomar la decisión diaria y continua de obedecer y alinearnos a los planes de Dios. Amén. Cada día debemos presentar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Cada día. Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Muchas veces la incorrecta interpretación de versículos como este, mucha gente piensa que la salvación se pierde. Y eso es algo que debemos comprender. Dios nos dio algo que no podemos perder, porque quien nos la dio es Dios. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos en que la salvación dé el fruto correcto dentro de nosotros. Y tú no solamente fuiste llamado para que tus pecados fueran perdonados, sino para vivir como Dios quiere que vivas. Fuiste llamado a dar fruto de salvación. El fruto de salvación es nuestra santidad, amados. Y tú tienes que ver si estás dando fruto de salvación. Entonces es bien importante ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Habla justo de que si Jesús ya nos hizo libres, mantente libre. No tienes por qué estar atados otra vez a pecados de los cuales Cristo ya nos liberó. Amén. Soy libre. Mantén esa libertad. Y dice la misma escritura: no tomes esa libertad para desenfrenarte una vez más, porque si tú rebasas los límites de la libertad, entonces se convierte en libertinaje. Qué importante es entender que nuestra libertad, aún en el país, decimos en el país que somos un país que libre y soberano, ¿no?
Pero esa libertad tiene sus límites, porque si tú violas las leyes de la Constitución y empiezas a violar los derechos de los demás, entonces ya convertiste y pervertiste la libertad que tú tienes. Y eso en lo espiritual es también de la misma manera. Somos libres en Jesús. Él rompió el poder del pecado en nuestras vidas. Y Él quiere que vivamos esa libertad. Esa libertad te debe de producir gozo. Por eso cuando David falla, cuando David peca, cuando David comete uno de los peores pecados, conociéndole a Dios, Él una de las cosas que dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Porque la salvación produce libertad y la libertad te produce gozo en Dios. Y a veces ese gozo lo hemos perdido, ya no lo tenemos, porque estamos dejando que el pecado empiece a atarnos, a esclavizarnos una vez más. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera. Él produce el querer como Él hacer. Él va a poner un deseo intenso. Por eso tienes que siempre: Señor, avívame, enciéndeme de amor, renueva mi amor por ti. Y mucho de la adoración que cantamos tiene que ver con eso, de que nuestro corazón siga amando, adorando, exaltando a Dios. La santidad requiere una decisión diaria de someternos a Dios. La santidad glorifica a Dios y da testimonio al mundo. Nuestra santidad glorifica a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Y la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre, cuando Cristo entró a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Que Jesús dice: glorifica tu nombre, oh Padre. Y el Padre dice: lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Porque Dios estaba glorificándose por el testimonio y la obra de su Hijo Jesús, de que estaba haciendo su voluntad. Qué importante es que nuestra vida de santidad también trae gloria a Dios, y esa gloria se va a manifestar en nuestras vidas, porque Dios va a traer y va a mostrar que Él está con nosotros. Amén. Aún la Biblia dice que aún cuando nosotros estamos en una condición de infidelidad, Él permanece ¿qué? Fiel, porque Él es fiel a sus pactos. Una vida santa muestra la transformación que Cristo produce. Amén. Por eso Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16. Vuestra luz alumbre delante de los hombres. El mundo necesita ver creyentes diferentes en su conducta, amados. El mundo necesita ver creyentes diferentes en su forma de hablar. Y el mundo necesita ver creyentes diferentes en sus decisiones. Eso es lo que va a hacer que una persona quiera buscar a Dios. ¿Cuántas veces el testimonio de los creyentes ha sido negativo en la gente que no conoce a Dios? Y eso es ser cristiano. Yo no quiero ser eso. Porque los ven en la iglesia y después los ven en los antros, los ven afuera. Y entonces dices: pues, ¿qué onda? La gente no es tonta, la gente sabe cuando vives una religión, y la gente sabe cuando Dios está en ti. Y esa clase de testimonios también se tienen que, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que la gente pueda decir: yo necesito lo que tú tienes. Yo necesito lo que tú tienes. Yo quiero vivir lo que tú estás viviendo. Y a veces tú le podrás decir: ¿y qué me ves? ¿Qué es lo que piensas que yo tengo? No sé, pero tú tienes algo diferente. Y yo quiero eso. Espero que te toque testimonios de ese tipo. Por eso aguas cómo conduces, ¿verdad? Porque desde ahí también te observa la gente. Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote ¿en qué? En todo. O sea que si tú estás en la fila de las tortillas y conoces a una persona ahí 5 lugarcitos adelante y te haces que lo conoces: ya me encargaste mis tortillas, ¿verdad? Todavía lo dices para que te escuchen, ¿verdad?
Y ya el código ya se lo sabe. O sea, te quieres ahorrar 5 personas. Y la gente no es tonta, ¿no? Y te conoce y dice, mira, y ese es el que me dice que Cristo me ama, ¿verdad? Cuando te quieres facilitar cosas, o sea, no pasa nada. Yo me acuerdo en la fila de la luz, había una fila enorme hace tiempo, y un tío mío familiar me hacía señas, estaba como 20 personas adelante de mí, y me decía, ven, vente. No le hice caso. Se sintió mi tío conmigo. Al salir le dije, mira tío, tengo que respetar el tiempo de estas personas. Y esa es una realidad, amados. Y se enojó mi tío y de ahí como que pintó distancia, porque pensó que lo estaba desairando a él, pero es principios, amados. ¿Por qué? Porque es dar testimonio. Porque siempre estamos buscando beneficiarnos. Y a veces hasta usamos el cristianismo como si fuera un pase VIP para mejorar y para agarrarnos atajos. Y no puede ser eso. Esto nos lleva, como dice ahí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Eres un ejemplo. ¿Ya me siguió? ¿Ya me va entendiendo? Ya no los escucho tan contentos, ya no escucho ni aménes, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Estoy pisando callos o qué ocurre ahí? Nuestra vida puede acercar a otros a Cristo o alejarlos de Él. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque nuestra vida los puede acercar o los puede alejar de Él. Y somos llamados a que la gente se acerque a Dios. Así es que nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, es responder al llamado de Dios a la santidad. 2, apartarse del pecado. 3, presentarnos diariamente a Dios en obediencia. Y 4, ser un testimonio vivo para los demás. Dios no nos llama simplemente a creer en Cristo. Dios nos llama a vivir como Cristo. Amén. Así es que qué bueno que ya recibiste a Cristo, qué bueno que crees en Jesús, pero el llamado no es ese, el llamado es vivir como Él. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, vivir como Él. Ah, ¿tú ya crees en Jesús? No, la pregunta correcta es, ¿estás viviendo como Jesús? Y ese debe ser nuestro incentivo, amén. La pregunta que cada uno nos debemos de hacer, ¿estoy viviendo en la santidad que Dios espera de mí? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Amén. Vayamos al punto 7. Entonces quedó también súper claro, ¿verdad? El punto 7 de la responsabilidad que los creyentes tienen dentro de la iglesia es soportar las cargas de los hermanos. La vida cristiana se tiene que vivir en comunidad. No hay llaneros solitarios, no hay héroes anónimos o solos, solitarios, ¿no? Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así significa que cuando yo llevo las cargas de los demás, estoy cumpliendo la ley de Jesús, que es, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como... Si yo amo a mi prójimo, debo de sobrellevar sus cargas. ¿Qué es sobrellevar? Ahorita vamos a irlo viendo, ¿no? Entonces, sobrellevar es acompañar a alguien, ayudar a alguien, sostener a otro. Sobrellevar significa que esa persona está llevando un peso, pero que va a ser más ligero si yo decido ayudarle. Y todos los que estamos aquí, escuche bien, tenemos un peso sobre nuestra vida. Cargamos un peso que no podemos hacerlo solos. O sea, va a ser mejor cuando nos ayudamos. Va a ser mejor cuando alguien nos ayuda o cuando ayudamos a otros.
Una iglesia madura. Una iglesia crece. Una iglesia no abandona a quienes atraviesan dificultades. Gálatas 6:2 entonces nos da la sugerencia de que debemos decidir llevar las cargas de los demás. En Juan 13:34, vemos el mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y esto es justo de lo que hablaba hace un momento. Llevar las cargas de los demás. Hacerlo en expresión, con acciones, no solamente con palabras. Hubo un tiempo donde la iglesia se dijo mucho esta frase: te amo en el amor de Cristo. Inclusive lo llegaron a decir personas que no se resolvían, se odiaban, pero como que era la palabrita mágica: te amo en el amor de Cristo. Y no resolvían nada, se alejaban y seguían hablando mal o no se soportaban. Y una palabra no es suficiente, amados. Las acciones, sanar el corazón, perdonar, dejar atrás el conflicto, la situación difícil, perdonar. Esto es algo que realmente Dios nos pide que hagamos. 1 Corintios 12:25 dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando te machucas el dedo chiquito del pie que te pegaste ahí con la puerta, estabas descalzo y no te diste cuenta, sientes que te duele todo el cuerpo, ¿sí o no? Y no quieres hacer nada, ese dedito chiquito te empieza a expresar una necesidad de que necesitas ahí descansar, hasta el pie levantas, no sé qué tanto haces, pero todo se detiene porque el dedo chiquito se golpeó y se pegó y te dolió todo. ¿Sí o no? Un miembro de una iglesia, un hermano de una iglesia, nos debe de doler, amados. No es de que pues ahí el pastor, yo creo que el pastor no lo ayudó, yo creo que el pastor no oró por él, por eso se fue. Y si no hace eso conmigo, yo también me voy a ir. O sea, no, amados, o sea, si tú te das cuenta que alguien está teniendo una necesidad, tienes que levantar la voz, tienes que ayudarle, tienes que sostenerlo, porque esa es la comunidad. La iglesia es un cuerpo espiritual. El sufrimiento de una persona nos debe de importar porque estamos unidos a Jesús. La indiferencia contradice la naturaleza del cuerpo de Cristo. El descuido y la indiferencia son las cosas que el enemigo utiliza para lastimar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos pegado y nos hemos dolido por descuido? Y el descuido significa que no estamos atendiéndonos mutuamente, y cuando responsabilizamos a otros y no asumimos la responsabilidad que somos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros, tenemos que entender que yo tengo un papel dentro de la comunidad. Por eso hay mucha gente que es egocéntrica y que simplemente está viendo lo que no recibe, lo que no le están dando, y decide irse de una iglesia porque no entendió que ahí estaba él no solamente para recibir, sino estaba para dar apoyo a los demás. Qué importante es entender esto. No debemos ignorar las necesidades espirituales, emocionales o materiales de una persona, de un hermano en Jesús. Por eso la Biblia nos hermana y nos dice que somos hermanos. No solamente ese cliché de que, ay hermano, te digo así porque no me sé tu nombre y ni me interesa aprendérmelo. ¿No así nos pasa? Y nos da pena. Y tenemos que aprendernos los nombres. No le digas hermanito, hermanita, qué bueno. Ojalá y se lo digas porque lo estás hermanando y le estás diciendo, cuenta conmigo, mi hermano. Pero que sepa su nombre. Algunos, yo hago ese esfuerzo, ¿no? Y tú dices, pues tú eres el pastor, tú deberías de aprenderte el nombre de las ovejas, porque el pastor llama a las ovejas por su nombre. No, tú también debes de aprenderte los nombres de todos, del que está a tu lado. Cuando decimos saluda al que está a tu derecha y tu izquierda, ¿lo saludas por nombre o nomás? Dios te bendiga, hermano.
Si no te lo sabes, pregúntaselo. Y si se te olvidó, vuélveselo a preguntar. Te va a dar tanta pena que ya llega el momento en que empiezas a desarrollar memoria y dices, para que no le vuelva a preguntar 2, 3 veces, me lo voy a aprender. Así es que, qué importante es seguir el ejemplo de Jesús, de llevar las cargas unos de otros. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Jesús no hizo eso? ¿No Él tomó nuestras cargas? ¿No se hermanó con nosotros y no vio nuestra necesidad y hizo algo al respecto? Él llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Jesús cargó con tus pecados, con los míos y con nuestras necesidades. Entonces el creyente está llamado a imitar el carácter de Cristo. Si Cristo llevó las cargas de los demás, tú y yo debe ser parte de nuestro carácter cristiano, sobrellevar la carga de los demás. Ay, pastor, apenas puedo con las mías. ¿Y usted qué quiere, que cargue la de otros? La palabra sinergia o colaboradores o colaboración significa, y está en la Biblia esta palabra, la palabra colaboradores. Pablo hablaba de colaboradores en Cristo y esa palabra en el griego es sinergos, y sinergos significa alguien que se suma a hacer un esfuerzo y que el resultado es mucho mejor que si lo hiciera solo o que si lo hicieran por separados. Sinergia significa que si nos unimos va a ser un efecto multiplicador, que si lo hiciéramos aparte y lo sumáramos. Eso es poderoso, amados. Y qué hermoso es que te vas a dar cuenta que puedes llevar eso y más cargas si decides trabajar con tu hermano. Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Hermano, cámbiame de ministerio porque ya no aguanto al hermano. No sé qué tiene, hicimos chiras, sacamos chispas. Mejor me salgo del ministerio o cámbieme o cambie de líder. ¿Sabes una cosa? Tenemos que aprender a amarnos. Amén. Y a veces Dios justo le gusta. Tiene sentido el humor el Señor porque a veces nos pone en los lugares donde más le sufrimos. Porque Dios quiere trabajar nuestro carácter, amén. ¿Qué fruto produciría si te pones con las personas que mejor te caen y que no tienes dificultades? Pues nada más te la vas a pasar bien bonito, pero ¿cuándo va a trabajar Dios tu carácter? Te va a poner con las personas, dice la Biblia que hay personas difíciles de soportar. No voltees a ver a nadie, por favor. Pero también te tengo una noticia. También en algún momento tú eres una persona difícil de soportar. Tú te amas en el espejo y qué bueno, pero no creas que eso proyectas a los demás. A lo mejor hay alguien que le está sufriendo contigo. Entonces, qué importante es eso. Los creyentes maduros deben ayudar a fortalecer a los más débiles, eso dice la palabra. ¿Cómo podemos llevar las cargas de los hermanos? Anótelo si quiere. 1, orando por ellos. Santiago 5:16 dice, orad unos por otros. La oración es poderosa, ¿sabe? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dijo Jesús, y piden algo en mi nombre, yo se los daré. Hay un poder. Qué bueno es orar solo, pero cuando tú pides apoyo de alguien, hay algo más poderoso que ocurre. Por eso qué importante es cuando tengas una necesidad, externala. Eso habla de humildad, de que dependemos de comunidad. Y sabes, cuando Dios ve que estamos obrando como comunidad, entonces Dios está empieza a manifestarse, porque a Dios le agrada cuando alguien siente la necesidad de otro como suya y está orando a su favor. Y eso es ser comunidad, amén. 2, animándonos con la palabra. 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Cuando alguien está así en estrecho o en prueba,
acuérdate que Dios hizo esto y Dios te va a ayudar a ti también. Que tú le das palabras que vienen en Dios, que en ese momento van a reconfortar a esa persona. ¿Se da cuenta cómo podemos ayudar a otros? Y número 3, ayudándolos también materialmente. Primera de Juan 3:17 dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hay gente que está necesitada también, y una ofrenda a lo mejor no le puede resolver el problema económico que tiene, pero una ofrenda puede ser una semilla que puede bendecir a esa persona y darle la confianza y la fe de que Dios va a proveer todo lo que necesite. Qué importante es bendecirnos unos a otros aún en esta área. ¿Cuándo fue la última vez que le diste ofrenda a un hermano en la fe? No, yo, pastor, no se meta con mis finanzas, yo diezmo y yo ofrendo, pero hasta ahí. ¿Y con los demás? Gálatas 6:1 dice que si ves a un hermano caer en alguna falta, aun cuando están caídos, si ves a una persona en alguna falta, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Entonces, al que está pasando por una situación, no te lo ajusticies, no lo juzgues. Mira, esto es, o sea, a veces parece que estamos esperando cuando caiga para, ahora sí, le voy a decir lo que siempre le quise decir. No estamos para eso, estamos para restaurar. Amén. Así es que ama a tu hermano, comparte sus cargas, ayúdale en oración, animándolo con la palabra de Dios, sirve a esa persona en lo que puedas ayudarle, imita el ejemplo de Cristo. Amén. Por eso Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Cuando una iglesia aprende a llevar la carga de sus miembros, está reflejando el amor de Cristo y fortalece la comunión del cuerpo de Dios. Comunión es eso, tener en común todas las cosas. Me duele por lo que estás pasando, voy a orar por ti. Me duele lo que estás atravesando, porque es como si me estoy haciendo la idea que si yo lo viviera, ¿yo qué esperaría que hicieran por mí? ¿Verdad? Por eso Jesús dijo: haz con los demás lo que quieras. Ahora, la gente en el mundo lo cambió, y a veces el cristiano lo cambió. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. No, Jesús no mandó a no hacer, Jesús mandó a hacer. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Porque la gente dice: no hagas con los demás lo que quieras que no hagan contigo. No, eso no enseñó Jesús. Jesús dijo: haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Se requiere una siembra para poder cosechar. Se requiere amar para que te amen. Se requiere dar para que te den. Se requiere llevar la carga de otros para que otros también la lleven, la tuya. Amén. Y eso hace que una iglesia esté viva. Por eso, amados, cuando una persona dice: yo me voy de la iglesia porque aquí no he recibido nada, es una percepción bien sesgada, porque para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Lo que pasa es que no dimos, y como no dimos, no recibimos. Amén. Ya los dejé callados. ¿Seguimos o ya le paramos? Nos alcanza el punto 7, el punto 8. Vaya anotando todo esto, amados, porque si nosotros estamos siguiendo esto, esta iglesia, Dios la va a bendecir y la va a multiplicar y va a Dios a hacer cosas maravillosas. 8. La responsabilidad de contribuir para la obra de Dios. La obra de Dios requiere recursos administrados con fidelidad. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, cada uno dé, es una instrucción. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso en el Antiguo Testamento dice que cuando vengas a la presencia o a la casa de Dios, nunca te presentes con las manos vacías. ¿Por qué Dios está enseñando eso? Porque la generosidad abre puertas a que Dios se mueva dentro de nuestras vidas, y la generosidad es de nuestros dones, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, pero también incluye nuestras finanzas. Y las finanzas son las áreas más sensibles de una persona, de un ser humano. Porque obviamente en las finanzas estás empleando tu trabajo, tu esfuerzo, estás dando muchas cosas para obtener el billete o la quincena que tú recibes. Y te dicen que de eso tienes que dar, algo empieza a producirse. Pero cuando tú entiendes que todo lo que tú tienes lo has recibido de Dios, y cuando hay agradecimiento en tu corazón, entonces tú vas a saber que el dar es un principio espiritual. Y el enemigo a veces te quiere engañar, decir, mira, eso te lo está diciendo el pastor porque quiere dinero. Eso te lo está diciendo el pastor porque quiere, y entonces tú empiezas a hacer caso a cosas y no entiendes que este es un principio espiritual. Y utiliza un ejemplo que la gente usaba. Si tú siembras una semilla de frijol, no te van a salir jitomates, ¿verdad? Si tú siembras una semilla de maíz, ¿qué va a salir? Maíz. Pero si tú siembras poco, ¿qué vas a cosechar? Poco. Pero si tú siembras mucho, ¿qué vas a cosechar? Entonces la palabra está usando algo que vemos visualmente para enseñarnos un principio espiritual y para decirnos que también en el cielo opera cuando tú das, no por tristeza, no porque necesites, Señor, yo voy a dar porque tú sabes que necesito 100,000 pesos, te voy a dar 1,000, porque tú multiplicas al 100 por 1. Y a veces estamos dando porque necesitamos, y entonces estamos corrompiendo el principio, porque debemos de dar con generosidad y con agradecimiento, honrando a Dios. Señor, yo te doy esto no porque quiero más, sino porque esto es el testimonio de que tú me has bendecido mucho. Pero creo que tú seguirás proveyendo mis necesidades. Eso es poderoso, amén. Así es que ahí está el principio. Dice que no lo hagas. Dice, el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de conforme a como propuso en su corazón. Debe ser, quiere decir que esto debe ser algo establecido en tu vida. No es porque la persona que levantó la ofrenda hizo un speech tan bonito que te aflojó el bolsillo. No. Quiere decir que esto lo propones con anticipación. Tú ya llevas en tu casa, sales con algo que vas a dar y dices, Señor, yo te voy a llevar esto porque yo lo propuse hacer en mi corazón. Y después no te salgas de la reunión diciendo, híjole, ¿por qué le hice caso al que me motivó? Y no es así. Ahora, no con tristeza, no es de que, ay, ahí va, y casi llora el billete, lo aprietas tanto que casi llora, ¿verdad? El de la carita que está ahí en el billete, no es con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién. Así es que ven, pasa cantando, alabando, bendiciendo a Dios, contento. Dar es una expresión de adoración y buena mayordomía. ¿Sí me sigue? Anótelo. Dar es una expresión de adoración y buena mayordomía, porque Dios quiere que seamos buenos mayordomos y fieles. El creyente participa voluntariamente. Amén. Por eso no debemos dar por obligación, voluntariamente en el sostenimiento de la obra de Dios. Mire, usted y yo estamos en un lugar hermoso y esto le debe dar gusto. Llega y tiene estacionamiento techado. Algunos me dicen, tú tienes una iglesia de puros fifís. Digo, no son fifís, pero ¿sabes qué? Amamos la excelencia, porque la excelencia glorifica a Dios. Y Dios es digno de que tengamos el mejor lugar y que la gente diga, estos tipos tienen el mejor lugar de la ciudad. Y en lugar de que sea un antro, este es un lugar de adoración a Dios y tenemos un lugar maravilloso para la gloria de Dios. Y que tú digas, yo soy parte del sostenimiento de ese lugar. ¿Cómo ves? Eso es una bendición.
Tú estás sosteniendo este lugar. Cada ofrenda que tú das, tú estás sosteniendo este lugar. Y estás sosteniendo a las personas que trabajamos aquí y que estamos aquí para que la obra de Dios se siga extendiendo, no extinguiendo, ¿verdad? Extendiendo. 2 Corintios 9:7. Entonces, si cada uno da como propuso en su corazón y da con alegría, entonces, ¿verdad? Nosotros estamos honrando y adorando a Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? David lo decía. 1 Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo?, decía David, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Si tú lees este capítulo 29 de 1 Crónicas, David dio una cantidad de locura en dinero, en cosas. O sea, de verdad, velo en la Nueva Traducción Viviente, te menciona la cantidad de oro que dio, la cantidad de plata que dio. Era una extravagancia, escuche bien. Pero David no estaba diciendo, ay, vean nomás lo que yo estoy dando, escríbanlo ahí en la Biblia. No está diciendo eso. Está diciendo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos nosotros ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es un corazón de humildad impresionante. Y esa humildad debemos de tener todos, amén. Cuando damos para la obra de Dios, devolvemos una parte de lo que Él nos ha dado en abundancia, amén. Y Dios espera eso. Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, Dios está diciendo eso. 1 Corintios 9:13 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea que es bíblico que una persona esté sostenida por la iglesia, que se dedique a predicar la palabra, a aconsejar, a ministrar. Y eso es lo que hacemos nosotros. En el Nuevo Testamento entonces vemos este principio, ¿verdad? La obra de Dios requiere recursos para cumplir su misión. Y es bendición, amados. ¿Sabes que tú ayudas a más de 10 ministerios en otras partes del país y aún en Cuba? Nosotros estamos mandando de aquí sostenimiento para 3 pastores de Cuba, amados. ¿No le bendice eso? Están siendo sostenidos. Y es porque seguimos un principio que del diezmo, nosotros estamos siguiendo lo que predicamos y lo damos con amor, y sabemos que eso va a bendecir a otras personas y estamos bendiciendo, estamos apoyando a otros ministerios porque entendemos el principio. Dios no busca una contribución forzada. La generosidad refleja confianza en la provisión divina. Amén. El creyente da por amor, no por presión. Así es que la actitud correcta para dar es tan importante como la ofrenda misma. ¿Sí me sigue? Y Filipenses 4:18, he recibido todo y tengo abundancia, decía el apóstol Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Cada ofrenda presentada con fe y amor glorifica a Dios. Así es que termino mencionando que la responsabilidad de proveer financieramente o contribuir al sostenimiento de la casa de cada creyente tiene 4 puntos. Reconocer que todo proviene de Dios, participar en el sostenimiento de la obra, dar con voluntad y con generosidad, y 4, considerar tu contribución como un acto de adoración. Proverbios 3:9, y con esto terminamos. Si me ayudan a pasar con el piano, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces la instrucción es honrar a Dios con tus bienes.
y con lo primero, las primicias. Un diezmo es una primicia también de todos tus frutos. Y dice la promesa de Dios: y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de vino o de mosto recién pisado. Eso es el mosto, ¿ok? Un fruto nuevo, fresco. ¿Me va siguiendo? Así es que gracias a Dios por estas enseñanzas, porque nos está alineando. Yo te lo decía desde la primera predicación de esta serie. Dios está alineándonos porque quiere empezar a traer su bendición. Es como el arado, se pone y se prepara la tierra antes de venir una gran siembra y una gran cosecha. Y Dios quiere alinearnos porque va a traer una bendición sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu familia, sobre mi familia. Dios ama bendecir a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero su iglesia tiene que estar preparada. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a bendecir tu vida. Yo quisiera solamente que, si hay personas, hoy justo en la mañana me hablaba una hermana de la iglesia pidiendo que oremos por por su hijo. En las noticias salió, y algo que también está pasando, muchas cosas, desafortunadamente muchas injusticias por parte de las personas que están en autoridad. A su hijo lo metieron injustamente a la cárcel, inculpándolo de una situación de corrupción. Y ella dice que obviamente esto es algo difícil. Ahorita él está preso. Y yo no sé cuántas personas están pasando por una situación de enfermedad. Te voy a pedir que ahí puedas levantar tus manos si tú estás pasando por una situación de enfermedad, si estás pasando una necesidad en tu casa, en tu vida, aún una situación económica. Levanta ahí tus manos. Levanta tus manos porque vamos a orar por ti. Si tú estás pasando por una situación difícil, hoy oramos también por esta persona y también por personas que están siendo atacadas por la injusticia. Es decir, que ellos no han dado pie para que estas cosas estén pasando en sus vidas. Señor, te pedimos, Señor, en este contexto que tú nos hablas de sobrellevar las cargas los unos de los otros, cada persona que está aquí, tú conoces su necesidad. Y hoy oramos en favor de tu iglesia, Señor. Los que necesiten ser sanados, Señor, sánalos. Tú puedes aún hacer milagros sorprendentes, sobrenaturales en sus vidas. Señor, los que estén pasando por una tribulación, por una situación complicada, Señor, rescátalos. Te pido, Señor, que tú derrames tu favor sobre tu iglesia. Tú amas bendecir a tu iglesia. Tú te quieres glorificar en la iglesia, Señor. Y yo te pido que lo hagas. Hoy también hemos aprendido sobre la importancia de limpiarnos y de ser santos. Señor, límpianos, purifícanos. Conoces nuestros pensamientos y disciernes las intenciones más escondidas de nuestro corazón. Y hoy somos, Señor, abrimos nuestro corazón y como el salmista te decía, examíname, examina mi corazón, examina y ve dentro de mí si hay perversidad, si hay algo que se ha pervertido, que se ha distorsionado, que se ha corrompido. Señor, hoy te pedimos que nos limpies, que nos purifiques y que nos hagas santos en toda nuestra manera de vivir. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, no podemos hacerlo en nuestros méritos. Dependemos de la gracia que hay en ti y en tu Espíritu Santo. Santifica a tu iglesia, límpianos, límpianos, Señor, y toma cada necesidad. Señor, las familias que están pasando por problemas económicos, las familias que están pasando por problemas difíciles en las finanzas, Padre, quebranta y rompe toda maldición de pobreza, de ruina, de escasez. Y aún ahí, Señor, se vea tu gloriosa mano.
Te pido, Señor, que tú traigas ese aliento a su vida, a su interior, esa confianza de que tú ves por nuestras necesidades. Tú dijiste que las aves no trabajan y no tienen graneros, sin embargo, cada día tú les provees de lo que tienen que alimentarse. ¿Cuánto más valen ustedes? Tú decías que mi Padre suplirá todo lo que ustedes necesiten. Señor, que tú rompas cualquier obstáculo, cualquier cosa que quiera retener tu bendición en tu iglesia, y que tú, Señor, nos tomes, nos alinees, nos bendigas. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Hoy la presentamos ante ti. Hoy oramos en favor de ellos. Hoy clamamos, Señor. Te pido por Daniel, Señor, que este joven que está preso injustamente porque le están imputando cosas y están buscándolo como un chivo expiatorio, Señor. Te pido que tú abras puertas y tú hagas un milagro, Señor. Te pido por las personas que están en una situación difícil en diferentes áreas de su vida. Tú nos has dado libertad, tú nos has dado abundancia, y yo te pido que esta promesa venga sobre ellos. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia, y que tu gracia se derrama en sus vidas. Quiero solamente, si hay alguien que nos acompaña por primera vez, una de las cosas más maravillosas que Dios enseña en su palabra es de que Cristo vino a darnos una libertad espiritual. Jesús dijo que todos estamos y hemos sido capturados por el pecado, porque todos nos hemos pecado y hemos fallado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no muerte física, sino una separación de Dios. Y estamos destituidos de su gloria porque el pecado está en nosotros, y el pecado es como un gran abismo o un gran muro que nos separa de la bondad, de la misericordia, del perdón de Dios. Pero Jesús vino justo a quitar ese estorbo. El pecado no era algo que tú y yo podíamos solucionar. Es algo tan grave como un cáncer que no se puede detener, un cáncer que arrasa, un cáncer que destruye. La Biblia dice que espiritualmente el pecado nos condena y nos pone en un estado de condenación eterna. El infierno Dios no lo creó para el hombre, sino para los ángeles caídos que se rebelaron. Pero Satanás logró contaminar al hombre al rebelarse contra Dios, y por esa causa heredamos una maldición. Y Jesús dice que Él se vino a hacer maldición y llevó nuestros pecados y nuestras maldiciones y los llevó en la cruz. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Por eso le dijo al malhechor que estaba a su lado, que le pidió misericordia y le pidió: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A Cristo no le importó los pecados que ese malhechor cometió, porque Jesús estaba muriendo aún por él, y le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es la promesa de Dios, que en Cristo somos reconciliados, que en Cristo somos perdonados, que en Cristo tenemos vida eterna, que en Cristo Él tiene el poder de limpiarnos, de limpiarte y de reconciliarte con Dios y adoptarte como su hijo. Creer en Jesús es nuestra salvación. Creer en Jesús es nuestro acceso a la gracia del Padre. Porque el Padre, dice la Biblia, que decidió no tomar en cuenta los pecados de los hombres cuando ellos deciden poner su confianza en su Hijo amado. Y si tú pones tu confianza en Jesús en esta mañana, tú puedes recibir la gracia y la misericordia del Padre. La Biblia dice que Cristo tiene el poder de anotar nuestros nombres en el libro de la vida. Pero para recibir este regalo tenemos que reconocerlo, confesarlo y creer de todo nuestro corazón que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios que bajó a esta tierra y se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz, pero que resucitó al tercer día. Si creyeres con tu boca, dice la Biblia, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, tú serás salvo.
Y salvación significa ser librado de condenación. Así es que yo te quiero guiar en una oración. Si tú no le has rendido tu vida a Jesús, hoy es la oportunidad de hacerlo. Si tú no le has abierto seriamente tu corazón a Jesús, invitarle a que venga Él y te transforme, hoy Él puede hacerlo. Él puede venir a tu corazón y te quiero guiar en esta oración. Así, con nuestros ojos cerrados todos, repite conmigo con todo tu corazón estas palabras, dirigiéndote a Jesús. Dile: Señor Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, creyendo y reconociendo lo que tú hiciste en esa cruz. Y en esa cruz llevaste mis pecados, llevaste mis maldades y pagaste el castigo que yo merecía. Yo te doy gracias por salvarme, por amarme. Y hoy me presento ante ti, abriendo mi corazón y pidiéndote que entres en él y me hagas nuevo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, y te recibo en mi vida como mi Dios y mi Señor. Hazme una nueva creación y anota mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por todos mis pecados. Recibo en fe tu perdón y el regalo de vida eterna. Me pongo en tus manos a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que Dios toma muy en serio cuando hacemos una oración como esta. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y la Biblia dice que si tú confiesas que Jesús es el Señor, Él declarará tu nombre en el cielo delante del Padre y de los ángeles. De modo que esta oración no fue insignificante para Dios. Él escuchó tu oración. Y si tú hiciste esta oración, Cristo vino ahora a través de su Espíritu Santo y ha sellado tu corazón. Ahora tú estás en Él y Él está en ti para siempre. Por eso, si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te pido que ahí en tu lugar levantes tu mano, porque estás haciendo algo, estás permitiendo que Dios venga a tu vida y la haga nueva. ¿Alguien hizo esta oración? No te dé pena, no te dé temor, solamente ahí levanta tu mano y muévela para que podamos bendecirte. ¿Alguien hizo esta oración? No veo. Aquí atrás. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Démosle un aplauso a Dios por sus vidas. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? Y el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es que eres parte de una familia de personas que también Cristo ha perdonado nuestros pecados a cada uno de nosotros, y creemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Dios les bendiga, iglesia.